Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os vuelvo a traer el 2008 eléctrico, el Peugeot 2008 eléctrico. Y bueno, nos disponemos a hacer la prueba de consumo máximo, de autonomía mínima, como queráis llamarlo. Vamos, cuando vamos por pista a máxima velocidad legal, que es la que más os gusta a muchos de vosotros, y vemos cómo el coche se comporta en temas de consumo, temas de autonomía y demás. Recordamos datos de las anteriores pruebas. En la de consumo mínimo tuvimos una autonomía de 474 kilómetros con un consumo de 9.7 kilovatios hora a los 100. En la prueba de medianías, de tema de montaña, no dije la autonomía final, pero con el consumo de 14.1 kilovatios hora a los 100 tenemos una autonomía de 326 kilómetros de autonomía, que no está nada mal, ¿vale? Comparado con, como decía, con versiones del Kia Niro y del Kona de batería pequeña, más o menos ronda eso, un poquito más a lo mejor por tema de eficiencia de los otros dos. Pero realmente la ventaja, ya lo decía, era la altura libre al suelo de esta unidad. Bueno, aquí estamos en la prueba de autovía y autopista. Todas esas ventajas que hemos ido diciendo anteriormente, que realmente, también hay que decirlo, no han sido tantas porque los consumos han sido más elevados que la competencia. Pero hay que comentar que aquí sí se va a ver realmente lo malo que puede llegar a ser en consumo de este coche. Hablamos de, como decía, de un sub de verdad. Así que estamos hablando de unos consumos de sub de verdad. Y quiero, cuando terminemos esta prueba, que todo el mundo que vea la prueba sepa y se imagine esto en combustión. Si esto está pasando en este coche, porque ahora lo vais a ver los consumos en este coche en tema de autopista y autovía a 120 km por hora, imagínense en un coche que gasta gasolina, que no tiene regeneración, que realmente no es tan fácil de llevar eficientemente como este coche. Estamos hablando de que los coches de combustión siempre van a ser peores que los eléctricos, por mucho que a lo mejor diga que esto en un eléctrico este consumo sea un poquito... comparado con un combustión, es 10 veces menos, 3 veces menos, o una magnitud por varias veces menos, ¿vale? Entonces, hay que también lo quería aclarar por el tema de que a veces critico consumo de un eléctrico y, te digo, a veces saca un 50% más de consumo un eléctrico respecto a otro, y de bueno, tampoco está tan mal. ¿Por qué? Porque comparado con un combustión, es la bomba igualmente, ¿vale? Eso es lo que lo quería aclarar porque ya digo, este coche tiene sus cosas buenas, en consumo no está saliendo bien parado y en esta prueba, ya lo adelanto, no va a salir nada bien parado. El frontal de este coche es enorme y encima es una rejilla donde se está estampando todo el aire contra la parte interna del coche. O sea, no es aerodinámicamente el mejor coche, probablemente estemos entre uno de los peores coches aerodinámicos del mercado. Pero, ojo, es un sub y es para el mercado que dije en el anterior vídeo que iba dirigido. Ya digo, los sub en sí para mí lastran bastante todo el tema de consumo. Yo digo, imagínense en un combustión. Pero bueno, es lo que hay. Y para quien le guste ese tipo de esto y necesita un sub, pues yo no iría a 120 por la pista porque los consumos van a ser bastante elevados y las autonomías van a bajar bastante, ¿vale? Para que lo tengamos claro. Ya digo, el frontal es enorme. Encima, bueno, como todo sub, el frontal es enorme, así que los consumos son altos. Ya vimos en el Kona y el Niro cómo realmente son coches de lo más eficiente que hay, pero en la prueba de pista, un Leaf o un Golf o coches más pequeñitos de frontal logran sacar consumo más bajo. ¿Por qué? Por el tema, yo digo, del frontal del coche. El frontal del coche en este tipo de pruebas es la mitad del consumo, ¿vale? Así que en este caso, pues la mitad del aire extra que se está estrellando contra la parte delantera del coche, aquí se va a ver. Llegamos a Mogán con un consumo de 16 kilovatios hora a los 100. Ahora mismo, visto así, sería el coche que más consumo nos ha sacado aquí en este punto. Recordemos que el ID3 estaba en 14 y que realmente todos los demás, Kia Niro fueron 12,9, Kona fueron 13,1 y los Leaf y Golf fueron 11 y pico. Para que hagáis una idea, un 16. O sea, casi un 50% más de consumo que otros coches. El mejor de todos fue el Ioniq de primera generación con un 10.9. Estamos hablando de que un 16 es un 50% más de consumo y es bastante más, ¿vale? Pero en cualquiera de los casos, como podéis haber visto, salimos sin haber cargado del todo. Llegamos aquí con la mitad de la batería. Realmente el coche en tema de autonomía no está tan mal. En tema de autonomía también se me olvidó comentar en vídeos anteriores. El estimador este que veis de 190 kilómetros es bastante malo. O sea, por ejemplo, bajando de la cumbre, que se me olvidó comentarlo porque no me dio tiempo en el vídeo anterior, llegó a marcar 300 kilómetros de autonomía con un tercio de batería. No, con un cuarto. O sea, eso es autonomías de 1000 kilómetros, realmente no son reales. El medidor de autonomía es bastante poco fiable, aparte de que marca de 100 en 100, de 10 en 10 los kilómetros. Aunque sí que es cierto que hay otras unidades del 2008 que he visto circulando que sí que estiman de 1 kilómetro en 1 kilómetro. Así que no sé si esto es con una versión de software también, como le pasaba al ID3, pero bueno, también quería comentarlo. Pero bueno,
Ventajas de esta prueba y de este coche es que el sistema de crucero es igual que el que, por ejemplo, adelante tenéis una Peugeot Partner, ¿no? Y tendréis, pues mi padre tenía una Berlingo y el control de crucero al mando es el mismo. Así que a la hora de manejarme con este coche también es muy fácil con el control de crucero. Y para todo el que venga de combustión, que también yo digo fue una ventaja para mí de este coche, y es que todo el mundo que venga del grupo PSA de combustión va a encontrar los mandos y todo igual. Y lo va a tener en eléctrico, no va a tener que adaptarse como muchos otros coches eléctricos. Así que para mí esa es una también ventaja que había que nombrar y que había que decir, que quien venga de una Berlingo o quien venga de un coche del grupo PSA, pues realmente aquí va a encontrar todo igual que lo tiene. Así que para alguna persona mayor que cambiar las cosas a lo mejor no le venga muy bien, esto básicamente es un coche de combustión en eléctrico, ¿vale? Y con además la carrocería es la misma que la versión de combustión, salvo algunos mínimos detalles estéticos, el tema de la pantalla frontal y poquito más, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Se diferencia realmente en la que del E2008 atrás y, ya digo, pasa desapercibido. También hay gente que a lo mejor busque eso, quiera eso, y en este coche también puede encontrar esa parte. Pero bueno, ya digo, hasta el día de hoy hemos visto consumos que no son tan malos, a que han sido superiores que otros coches que hemos probado, pero aquí en esta prueba ya estamos viendo como un sub de verdad pues consume mucho. Y ya digo, quiero que después de este vídeo todo el mundo piense en combustión. Hay muchos de estos de combustión que estarán consumiendo muchísimos litros de gasolina más que otros coches de combustión. Y para mí ese realmente es el problema. Ya digo, me gustaría que este coche consumiera menos en eléctrico, pero a mí me preocupa sobre todo las versiones de combustión, no solamente de este coche, sino de muchos sub que hay en el mercado y de muchas marcas. No estoy hablando y criticando esta unidad en particular, ni esta marca en particular, porque realmente todas las marcas están tirando por los sub y por eso critico tanto a los sub, porque para mí todo esto es un problema. Pero bueno, fuera de eso, como decía, a la hora de manejarlo y demás, el mismo control de crucero que la Berlingo de mi padre, así que era bastante fácil. Recordemos, el estimador de batería sí que es una crítica que le podría hacer, no la hice en el anterior vídeo, pero en montaña se nota bastante, es muy errática, ¿vale? La previsión de autonomía. Y tema de aire acondicionado y el tema de calefacción. Para mí, la diferencia respecto a la competencia, ya digo, el sistema eléctrico parece tener buena pinta, pero a la hora de la verdad consume más de la cuenta. Y como en las pruebas que realmente ha destacado negativamente he tenido el aire acondicionado encendido, también hay que tener en cuenta que puede haber sido el aire acondicionado y puede haber sido que no sea tan eficiente el sistema de compresor y demás, y que eso haya subido la media, ¿vale? Que el sistema eléctrico de PSA al final a lo mejor no sea tan malo para los que no vais con aire acondicionado, pero como estas pruebas siempre las hago igual en todos los coches, pues comparado con la competencia, pues consume más, pero a lo mejor parte de todo este consumo extra, ya digo, en esta prueba no, porque esta prueba es realmente aerodinámica y ese es el punto negativo de este coche. Por todo lo demás, realmente también el aire acondicionado puede haber favorecido un poquito a que, por lo menos en la prueba anterior, subiera un poquito más la media de consumo, ¿vale? Así que, en principio, daría como consumos decentes o buenos los obtenidos hasta ahora, sobre todo en la prueba de consumo mínimo. Me gustó bastante que el consumo para el tamaño que tiene y al final pesa poco, pues estuvo bien comportarse bien. Pero aquí aquí lo vemos y más, no digo que lo pasé mal, pero a la hora de volver con viento en contra, recordemos que esta vuelta es viento en contra, y ya con un consumo bastante alto de 16 en la ida con viento a favor, ahora vamos a verlo, que no es que llegara apurado, ¿vale? Porque sabía que llegaba, pero hubo un par de momentos en los que dije, voy a llegar bastante más apurado de lo que esperaba o de lo que pensaba. Así que, ¿qué digo? Este coche metido en la autopista a velocidades máximas de disco, si ese va a ser el uso que se le dé al coche, sinceramente, pues como decía yo, un Niro Kona, pues los vería como mejores opciones porque son más viscos, más aerodinámicos y que consumen menos que este coche, ¿no? Consumen mucho, me refiero, estamos hablando en autopista. Ya vimos que en montaña, pues consumen bastante menos que este coche y porque el sistema eléctrico es superior, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, y como digo, pensad pensad en combustión, que en combustión es mucho peor. Como veis, llegamos con 32 kilómetros de autonomía. Ya digo, a partir de creo que 50 kilómetros ya empieza a estimar kilómetro a kilómetro, ¿vale? Eso, lo de los 10 kilómetros solo en la parte superior. Y llegamos con un consumo de 17.9 kilovatios hora a los 100. Es el consumo más alto que hemos tenido hasta la fecha, quitando los del Audi e-tron. Y el Audi e-tron eran 20 y 23, ¿vale? No se queda muy lejos. Es más, no sé si se queda más cerca que el Audi e-tron o más cerca de los coches que consumieron menos, ¿vale? Es el coche que más ha consumido. Y ya digo, todo es culpa del frontal que es de un sub grande que tiene. Así que quien lo quiera para pista, pues a mí no me gustaría mucho estos consumos.
Y quien lo quiera para montaña, ciudad, ir despacito y bueno, tener un coche para meterlo a lo mejor por un caminito de tierra de vez en cuando, pues ahí yo creo que pues sí podría estar bastante bien. Pero digo, los consumos me parecen bastante altos ahora mismo, la verdad. O sea, y no sé, ya veremos, espero, ya digo, probaremos el Corsa más adelante y espero que los consumos sean, pues a lo mejor con coche más pequeño, más bajo. Y ahí ya veremos realmente qué es el aire acondicionado, qué es la carrocería del coche y qué culpa tiene de los consumos cada parte del coche. Pero bueno, ahí lo vemos en la imagen, el frontal del coche. Yo en principio le echo la culpa que es un coche con un morro bastante alto, un frontal bastante grande. Y para mí ese es el principal problema sobre todo en velocidades altas, ¿vale? Ya vimos que en la prueba de consumo mínimo fuimos por autovía despacito y el consumo fue muy muy bueno. Así que realmente pues no sé hasta qué punto ahora mismo. Pero bueno, quien necesita un coche con lo que decía, altura libre al suelo y demás, y no vaya muy rápido, los consumos son bastante decentes. Y ya digo, imagínate un coche de combustión en estas situaciones, que realmente sería mucho peor. Así que quieras o no, en eléctrico, quien la autonomía de este coche le valga, pues no va a tener ningún problema. Y hablando de autonomía, con un consumo de 17 kilovatios, 17.9 kilovatios hora a los 100, tendríamos una autonomía de 257 kilómetros. Quien esa autonomía de 257 kilómetros en la peor circunstancia le sea suficiente, pues no va a tener ningún problema con este coche. Pero quien quiera autonomía de más de 300 kilómetros, pues este coche a lo mejor le puede ir un poquito más justo. Y ya vimos el ID3 o opciones como yo que sé que hemos probado, como el Ioniq de segunda generación, pues ahí pues te están asegurando en autovía o autopista esos 300 kilómetros que este coche no es capaz de hacerlo. Igualmente que digo, en tema de kilómetros de autonomía no se nota tanto, pero es que el consumo para mí es bastante elevado, ya sea por, como digo, por aerodinámica o cualquier otra cosa. Pero bueno, espero que os haya gustado, así que nada, un saludo y hasta la próxima.